el tema de hoy que nos reúne aquí, aparte del juego, es la oración. Es el tema que tocó para hoy, que va a ser, tengo entendido, una de muchos temas que se van a tratar en las siguientes clases. Entonces, digamos que ya un poco todos sabemos lo que es la oración, por lo cual les pregunto, ¿qué es la oración? A ver quién me puede responder rapidito. Rapidito porque por ahí se me hace un poco largo, digo, ¿eh? Uno, dos, tres. Bueno, Hablar con Dios, vayamos. ¿Cómo? hablar con Dios. Muy bien, Nato. Se lleva 20 puntos. Vayamos entonces a Mateo 6:5. Nosotros por ahí nos enseñaron ya de muy chiquitos qué es la oración, cómo funciona, cómo tenemos que hacerla, pero por ahí no sabemos bien dónde dice eso o dónde está definido. Por lo cual vamos a ver la oración más célebre, si se puede decir, la que todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Veamos que ya desde el principio nos dice, en el 6.5 dice, no, perdón, 6.5 no, 6.6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces ya hasta esa primera parte ya sabemos que es el orar, es, digamos, hablar con Dios, es pedirle a Dios el orar, esa palabra orar. Entonces, digamos, vamos a seguirlo y vamos a hacerlo rápido. ¿Cómo se hace? Acá también se nos dice, entrando a tu aposento y cerrada la puerta. Y después dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea, es decir que la oración tiene que ser una cosa personal. No quiere decir que no podamos orar, digamos, cuando estamos en el micro o cuando estamos por ahí, o cuando oramos por ahí en voz alta en la reunión, cuando estamos en una situación de que realmente mucho no podés aislarte, sino hace referencia a que tiene que ser personal y que tiene que ser algo que es solo para Dios, que solo Él y vos puedan escuchar. Después, ¿qué debe decirse? Vamos con el 6, 7, 14 y 15. Este es un poco largo, lo voy a leer rápido. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El 14 y 15 dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Esto, bueno, la verdad que es bastante fácil de comprender. Si vos orás por un tema en el cual ni vos cumplís, o cuando orás a Dios por un tema y haces exactamente lo contrario, obviamente eso no va a pasar, porque acá te está diciendo que Él no va a hacer nada con vos que vos no hagas para con los demás. Eso también está referido con el tema de amor al prójimo. Y después también, como leímos, uno puede decir que entonces Dios, si acá nos dice que ya sabe lo que Él quiere, que, digamos, lo que nosotros queremos antes de que se lo pidamos. ¿Por qué pedírselo, no? Si entonces ya Dios lo sabe todo, que me lea los pensamientos, pim pam, me da lo que sea, apruebo todas las materias, me da la Play 5 con todos los juegos. Veamos en un capítulo más adelante, pasando a la página, Mateo 7, 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Acá el Señor pide que lo hagamos por un tema de nosotros ser dependientes a Él. Uno no puede suponer que Dios le va a dar todo si uno no hace un esfuerzo o uno no se preocupa por el tema. Digamos que la Biblia también deja en claro varias veces lo que es la diligencia hacia cometer actos que alaben al Señor, también tener una buena conducta, porque nosotros podemos ser muy buenos cristianos, pero no demostrarlos con nuestra, digamos, forma de ser.
solo cuando vamos a la iglesia los domingos, sí, ¿qué tal, hermano? Y por ahí sí, somos muy buenos, pero también nos manda a hacer acciones. También es así con la oración. Veamos entonces, por último, para definir qué es la oración, ¿por quién pedimos? Voy a pedir que alguien me lea Juan 14, 13 y 14. Voy a empezar a apuntar con el dedo entonces a Tommy, si puede ser. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Perfecto, entonces ya tenemos bien en claro qué es la oración, es hablar con Dios. Digamos, cómo debe hacerse de forma personal. Lo que debe decirse, lo que uno, digamos, siente y lo que sabe que puede hacer con los demás. No cosas que, digamos, sean inverosímiles o cosas que nosotros mismos no hagamos. Y de la forma que debe pedirse y a quién es solo por el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es la oración? Respondido. Ya todos sabemos muy bien qué es la oración. Veamos ahora ejemplos de cómo responde Dios las oraciones. A ver, yo les pregunto, si me dieran un ejemplo de lo más rápido que existe en el mundo, sin contar cosas de superhéroes ni cosas ficticias, yo, por ejemplo, lo que pude averiguar, lo más rápido que existe actualmente es el tren bala de Japón, me parece que es. El tren bala de Japón lo que hace es ir tan rápido que el ruido se escucha, que está cuando pasó el tren, el ruido se escucha después de que haya pasado el tren espérame que acá lo tengo, el tren pasa y se escucha 3 segundos después el ruido. O sea que el armatoste, lo que es el tren, se mueve por 3 segundos más rápido que la velocidad del sonido. Es muchísimo, chicos. No se pueden dar una idea de lo rápido que es. Ahora, comparemos esto con la velocidad a la que responde el Señor. Veamos Génesis 24, 12 y 15. Los voy leyendo yo por falta de tiempo. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Para ponernos en contexto, acá el siervo de Abraham iba a buscar una esposa para Isaac. Digamos que esa mujer tenía que tener muchas características, tenía que ser muy específica, tenía que ser de parte del pueblo de Dios, tenía que ser una mujer preparada, una mujer diligente, con, entre otras muchas características. Entonces cuando lo envía, Abraham le dice, vos andá y buscala. Si no la encontrás, está bien, no pasa nada, volvete. Como diciendo que incluso podía llegar a no haber. Pero el siervo aún así, él, digamos, tenía mucha estima a Abraham, por lo cual quería hacerlo y por eso ora a Dios para que la pueda encontrar, porque era muy difícil. Él llevaba muchos camellos con muchas cosas, con muchos también otros criados, porque no sabían cuánto tiempo podía llegar a tardar. Y acá dice que ni siquiera terminó de orar cuando ya Dios le había mostrado a Rebeca. Eso, la verdad, muchísimo más rápido que el tren, chicos. Después dice, vamos a ver Daniel 6, 16, 22, no, 16, 22 y 23. Vamos a ver. Los voy poniendo mientras, un poco en contexto, mientras lo buscan. Acá Daniel había surgido que habían hecho un decreto, el rey del lugar, para que adorasen a una estatua que se había construido del rey. Entonces, ¿qué pasó?
los que estaban, digamos, concejales del rey, todos aquellos que lo acompañaban, que a su vez odiaban a Daniel, no les gustaba, les avisó al rey lo que estaba haciendo Daniel, que él no solo no se arrodillaba, sino que oraba a Dios 3 veces al día. ¿Qué pasa entonces? El rey intenta, digamos, de alguna forma justificar que Daniel no estaba haciendo eso, pero obviamente no pudo porque hasta mismo Daniel dijo que lo estaba haciendo. Entonces, no hay otra, le queda arrojarlo a, digamos, un castigo imposible de escapar, que es al foso de los leones. Todo esto ya más o menos lo conocemos. Veamos entonces el 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libere. Veamos después el 22 al 23, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Vemos que entonces la respuesta del Señor no solo es rápida, sino también es milagrosa. ¿Por qué? Porque logra cosas que uno jamás podría haber pensado. Y vos me podrás haber dicho, bueno, pero puede ser que los leones en realidad no hayan tenido hambre. No sé si alguna vez han visto National Geographic o Nat Geo Wild, de esas cosas, que yo soy bastante fan, pero un león macho puede comer casi su mismo peso. O sea, por como son los leones, necesitan comer más o menos unos 30 kilos de carne al día. O sea que los leones no es que comen exactamente poquito, tiene hambre casi todo el día el león. Así que esto, sin duda, es un milagro que haya pasado así, porque nadie puede escaparse de un león hambriento, y menos si está en un foso y acorralar a varios leones. O sea, no hay chance, chicos. Eso fue un milagro del Señor. Y por último, veamos también en Daniel lo que siguió haciendo. El 25 al 28, lo leo rápido, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es rápida, es milagrosa y recompensa mucho más allá de cualquier posible imaginación o cualquier posible límite que haya para el humano. Cuando el Señor te recompensa de la forma en la que vos oraste, que oraste con pasión, oraste de una forma santa, como veíamos, oraste por cosas que vos también podés hacer, que vos hacés para con los demás. Su recompensa no abarca solo librarte del mal, como en este caso. Su recompensa abarcó de que fue reconocido Dios primeramente en toda la nación de Persia, y también después incluso a el reinado que sigue, porque dice, y durante el reinado de Ciro, o sea que veríamos de Darío, y también el reinado que sigue, y más o menos los reyes duran hasta que se mueren, chicos, así que más o menos son unos 40 años como mucho, más o menos, no estoy bien informado de cuánto vivían en ese tiempo, pero muchísimo tiempo por haber confiado en el Señor y haber continuado con su plan de oración. Entonces, ya vimos la oración, lo que es y qué, digamos, que uno tiene que hacer para poder cumplir una oración como dice el Señor, para que llegue a su presencia. Vimos la respuesta, que no tarda, es milagrosa y también recompensa de una forma muchísimo más allá de lo que podamos imaginar. Y por último, me gustaría tocar un tema que generalmente
no sé si es tan popular, porque es un tema por ahí un poquito controversial. Si nosotros oramos y esperamos la respuesta de Dios, entonces Dios tiene que cambiar sus planes para poder respondernos, tiene que parar de hacer lo que estaba haciendo para dedicarse a nosotros. Es un poco complejo de responder. Vamos a tratar de verlo de una forma en la que nosotros entendamos lo que Dios quiere para nosotros cuando nos pide orar a Él. Si entonces Dios es, como vimos, omnisciente, omnipresente y omnipotente por todo lo que puede hacer solo con nosotros pedirle cosas orando, ¿por qué Él cambiaría lo que hace? ¿Por qué Él, digamos, si nosotros le decimos, Señor, dame $1.000.000, ¿por qué no lo haría? ¿O por qué lo haría? Veamos entonces Juan 8:10. En Juan 8:10 lo que tenemos, Juan 8:10, perdón. Sí. Lo que tenemos acá es una mujer a la cual se le había acusado de cometer pecados y la iban a apedrear. Resulta entonces que el Señor Jesús les dice la famosa frase, el que esté limpio de pecado lanza la primera piedra, y al final todos se fueron porque todos eran re pecadores. Y Dios dice que se levanta y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Lo que hace acá es ver cómo lo que Jesús hace, es mostrarnos que cuando uno ora o cuando uno, digamos, está siendo humillado, uno está pasando por una situación mala en la vida, está de bajón, el Señor ya sabe todo eso. Y nosotros le pedimos, y por ahí muchas veces no nos damos cuenta, pero Él ya nos respondió. Por ahí a mí me pasa muchas veces cuando estoy, por ejemplo, haciendo unos parciales que son dificilísimos, chicos, los parciales de la facultad, nada que ver a la secundaria, ¿eh? Son dificilísimos. Y yo oro, Señor, por favor, que me haya ido bien, Señor, que ahora que me toman la lección pueda estar bien, que yo qué sé. Y por ahí me toca dar la lección y son 2 o 3 pavadas y ya está. El Señor ya lo sabe. Lo que nos muestra esto, Él, es que nos hace conscientes cuando nosotros por ahí tenemos dudas, cuando tenemos temores, la oración nos concientiza de que Él sigue estando por nosotros y Él ya sabe lo que va a pasar. Veamos, Génesis 18, 16 y 17. Lo voy también a buscar rápido para agilizar. Otra vez los pongo en contexto. Me gusta decir el contexto de las historias para que ustedes vean cómo es que el Señor en distintas temas de la vida, incluso distintas personas, el Señor hace grandes obras igual porque Él es así. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Perdón, no les dije el contexto. El contexto es que en este momento el sobrino de Abraham se había ido para Sodoma y Gomorra. Y Abraham, digamos que había sido, o mejor dicho, va a ser advertido por Dios de que va a destruir todo. Así que lo que va a pasar es que Abraham le va a pedir que encuentre justos en la ciudad para que no la destruya. Eventualmente llegan al acuerdo de que no hay ni aún justo que pueda salvar, ni nadie que no haga que merezca de ser destruida Sodoma y Gomorra. El tema, lo que vemos acá, es que Dios, sabiendo lo que nosotros le vamos a pedir, nos hace parte. Entonces, cuando uno le ora a Dios, le pide por algo, el Señor, digamos que por ahí no va a actuar en consecuencia de ello, porque sabe que es lo mejor. Sin embargo, Él, cuando nos pide que oremos, lo hace para que nosotros nos sintamos parte de Él. Cuando lo hacemos como una iglesia, como hacemos los jueves, con grupos y todo, nosotros le pedimos al Señor por los temas que nos resultan más difíciles. Y aún así uno puede pensar,
bueno, entonces el Señor responderá a su tiempo. Y por ahí ya te respondió, por ahí uno sabe que el Señor no está de acuerdo con ciertas cosas o permite ciertas cosas para una mejoría en el futuro para nosotros mismos. Aún así, Él quiere que le oremos para hacernos parte. Y por último, y para terminar, veamos Habacuc 3, 16 y 10, no, perdón, 16 y 17, pero vamos a saltárnoslos y vamos a ir a los últimos dos, por amor al tiempo, que me parece que ya me estoy pasando. Básicamente, Habacuc es un libro que resume muy bien el tema de la oración. En Habacuc lo que está pasando es que el profeta va a orar a Dios pidiendo por lo que está pasando dentro del pueblo y también por lo que está pasando en otras naciones. Cómo es que el pueblo de Dios está siendo tan castigado o va a ser tan castigado, siendo que hay pueblos peores. Aún así, Dios le responde que es lo mejor. Por más de que sean duras las situaciones que estemos pasando, por más de que nosotros le hayamos pedido cosas a Dios que por ahí nos estén cumpliendo, nosotros tenemos que estar firmes y confiar, como lo hizo al final el profeta Habacuc, de que Dios está en todo y Él sabe que es lo mejor. Entonces dice el 18 y 19, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No dejemos de orar porque, ay, el Señor me responde, ay, el Señor se tarda. Yo quiero que, como vimos, me responda enseguida, que me haga el mejor de todos y que también sea el mejor. Por ahí no es siempre así, porque el Señor, cuando oramos, Él busca que nosotros podamos comprender primeramente cuál es nuestra situación. Después, Él busca hacernos parte de una familia que es la iglesia. Y por último, nos da fuerzas y aliento para seguir, por más de que todo lo que estemos viviendo sea contrario a nosotros. Entonces, cuando vayamos a orar, los dejo con esto, pensemos que nosotros primeramente tenemos que hablar con Dios estando preparados para que lo que pidamos también podamos hacerlo nosotros y que lo hagamos para con los demás, sabiendo que su respuesta no tarda y que también es muchísimo más grande de que nosotros podamos esperar. Y en caso de que no nos responda, o no es que no nos responda, sino que no pase lo que nosotros queramos, estemos consolados en que es lo mejor para nosotros. Que el Señor nos bendiga.